Saludamos a los hermanos que están conectados vía internet para seguir el estudio de la palabra de Dios. Estamos viendo allí Hebreos 11, que es el gran capítulo que nos habla de qué tema, ¿se acuerdan? ¿Cuál es el tema central de Hebreos capítulo 11? La fe. La fe. La fe puede ser definida, porque la fe es, que dice la palabra, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una fe que puede ser aprobada, como en el Antiguo Testamento, pero también es una fe que nos ayuda a entender el origen del universo, ¿se acuerdan? Pero también estamos viendo, y muy importante en cuanto a la salvación, una fe que me justifica ante Dios. Una fe que me justifica ante Dios. Y estamos viendo el ejemplo ¿de quién? De Abel, ¿no? Estamos viendo a Abel. Y vamos a ver allí en el versículo 3, el versículo 4, dice, por la fe, está hablando de Abel, ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por la fe, estando muerto, todavía habla. Sabemos que Adán y Eva, lo dice la palabra, en Génesis 4 nos dice que conoció a su esposa, está hablando de un conocimiento en hebreo en cuanto a el área sexual, era su esposa, y de esa relación van a tener el primer hijo llamado Caín. Y el segundo hijo mencionado en Génesis 4 es Abel. Llegó el tiempo que había que traer la ofrenda para acercarse a Dios. ¿Y qué es lo que trajo Caín? ¿Se acuerdan? ¿Qué trajo Caín? Claro, cualquier verdura trajo, ¿no? Del fruto de su cosecha, ¿no? Unos maíces, unos trigos, no sabemos, no especifica, pero él era labrador, entonces era quintero, escuchá. Sandro, el primer quintero, Caín. Trabajaba la tierra, no había nada de malo, era algo bueno, pero el tema es que él va a traer de su propio esfuerzo, de su propio sacrificio. Y nos dice, volviendo a Génesis, vamos a ver allí en Génesis, capítulo 4, cuál fue el resultado de la ofrenda de Caín, que fue el primero, el mayor. Dice Génesis capítulo 4, versículo 3 dice, y aconteció que al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra, su propio esfuerzo, sacrificio, podemos decir que eran, como diciendo, sus obras. Y eso es algo que la humanidad, en general, que cree en Dios, que sabe que hay un juicio, que sabe que hay otra vida más allá del sol, se basa ¿en qué? En las obras. Creen que uno puede ser aceptado por medio de lo que trae. Pero sabemos, por la palabra de Dios, que dice la Escritura, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no nos ganamos el cielo. El cielo es inalcanzable ante el esfuerzo humano, inaccesible. Entonces, en la mente de Caín, él dijo, yo le llevo a Dios lo que me esforcé, el fruto, y yo creo que a Dios le va a gustar. Entonces, es algo parecido a lo que va a pasar cuando tengamos que presentarnos delante de Dios. ¿En qué confías si te morís hoy? ¿Por qué pensás que Dios te va a dejar entrar? Ahí está la respuesta. Porque sos bueno, porque no sos ladrón, ni asesino, violador, viste que ponemos lo peor, ni drogadicto, ni... Soy buena gente. Pero nadie es tan bueno para presentarse delante de Dios
porque Dios es santo, 3 veces santo. Y yo soy pecador. Pecador que nace en pecado y peca porque es pecador. El mejor de los hombres sigue siendo un pecador. Entonces, nadie va a entrar al cielo por las obras. Ahora, nos dice en el versículo 4, también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas. ¿Qué era el primogénito de la oveja? ¿Se acuerdan? El primero. Y después dice, de la grosura. No es que le traían un cordero, el último, el primero, para Dios, y el flaco, el enfermo, te lo llevamos. No. El mejor. Lo mejor, lo primero era para Dios, y lo mejor de lo mejor era para el sacrificio a Dios. Había que apartar ese corderito para ser sacrificado como Dios lo había establecido en su palabra. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Versículo 4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas de la grosura de los mismos. Y miren acá lo que vamos a ver. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Esa palabra, miró. Vamos a pensar en que Dios, uno se va a presentar, va a hacer un altar y va a venir a presentarse con un sacrificio para acercarse a Dios. Tengamos este cuadro. Yo llevo las berenjenas, los zapallos, los trigos, el maíz, hago un fuego y lo quemo ahí. Y sube. Y Dios dice que lo de Caín no le gustó. Pero dice la palabra, observen, dice, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Esa palabra en el original, miró, es la palabra ya, que significa fijar la mirada en o para ayudar. Entonces Dios vino con sus ojos y observó y vio, le llamó la atención, le atrajo la ofrenda y agradó a los ojos de Dios la ofrenda que trajo, ¿quién? Abel. Adelante, estaba haciendo. Entonces, vemos en primer lugar, estamos viendo allí en Génesis 4:4. Dice, también Abel por su parte trajo de los primogénitos de sus ovejas, de la grosura de los mismos, y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Es importante esto, hermanos, pensar que lo que nosotros traemos no es para agradarnos a nosotros, no es por lo que nosotros pensamos cómo podemos acercarnos, no es como nos han dicho que debemos acercarnos. Cuando traemos nuestra ofrenda a Dios y ante Dios, tiene que ser del agrado. Cuando Dios mira el sacrificio, Dios se tiene que agradar de lo que le hemos traído y presentado. ¿Está bien? Lo primero que veo es la mirada de Dios. Y después dice, en el versículo, miró cómo, la forma como lo miró, con agrado. Esa palabra está hablando de quedar, compadecerse, quedar pasmado, asombrado, perplejo, estaba agradado y regocijado. Mirá todo lo que significa. O sea que Dios miró ese cordero que fue sacrificado por Abel. Le cortó ahí el cuello, lo sacrificó, derramó sangre y lo quemó allí en ese altar del sacrificio. Y entonces Dios miró, ¿cómo? Con agrado. Quedó regocijado Dios, asombrado, pasmado, quedó perplejo Dios. Entonces, lo primero que nosotros, si nos queremos acercar a Dios, tenemos que mirar no con los ojos humanos, sino con la forma como Dios nos ve a nosotros. Porque Dios no nos mira como nos mira la religión,
no nos mira como nos mira el prójimo. Por ahí el prójimo dice, son buena gente, sí, es muy buena gente, ayuda, hace obras, da a los pobres, le da de comer. Eso no cuenta, porque lo más importante es que cuando Dios mira lo que traemos, Él pueda agradarse. Pero otra cosa importante, que no es solamente en cuanto a los ojos de Dios, que fue agradable. Vamos a Hebreos. Hebreos 11. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual, ¿qué dice? Alcanzó el testimonio de que era justo. No solamente fue agradable a los ojos de Dios el sacrificio que trajo Abel, sino que Dios, como resultado de haber ofrecido ese sacrificio, ese cordero inmolado, sacrificado delante de Dios, dice la palabra de Dios, que alcanzó el testimonio de que era ¿qué? Como resultado, era justo. O sea, no solamente como Dios miró con agrado, sino el testimonio de Dios acerca de lo que Abel trajo. Entonces, las palabras de Dios hacia el sacrificio de Abel está hablando de ese testimonio. ¿Y qué dijo Dios? A través del cordero, como él vino y se presentó delante de Dios, y el sacrificio que hizo Abel, Dios lo declaró, observa, como justo. Justo. Como cantamos en el coro, fui hecho justo, sin merecerlo, por la persona del Cordero inmortal. Nosotros somos pecadores, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, dice la Escritura. Entonces, ¿cómo el hombre puede ser declarado justo y ser justo si Dios es santo? Entonces vamos todos al infierno, nadie puede entrar. No. Dios ha establecido la manera que Él trazó a través del sacrificio de un cordero inocente, sacrificado allí, en lugar nuestro sustituto, sacrificado, que derrama sangre y mediante esa sangre podemos ser perdonados, podemos ser justificados, podemos ser vestidos por la justicia de Dios. No es justicia propia, no hay ropa que me pueda tapar de mi pecado y mi maldad delante de Dios. Solamente puedo ser vestido a través de un sacrificio, de un cordero que fue entregado por mí. Ahora, vamos a ver esta palabra, el testimonio de Dios, no solamente la mirada de Dios que se agradó, sino el testimonio que Él dio acerca de Abel y lo declaró como, y esto es lo más importante, que Dios te diga, tú eres justo. No, yo me creo justo. No, la religión dice que yo soy justo. Sino que Dios te declare justo, como lo hizo con Abel. Fíjate en un versículo, está hablando Jesús en Juan 5, 37. Juan 5, versículo 37. A Jesús lo criticaban, lo cuestionaban. ¿Y qué va a decir Jesús? ¿Lo tienen ahí? Tenemos el super libro de Luqui. Fíjense lo que dice Juan, versículo 5, capítulo 5, versículo 37. ¿Lo tienen ahí? ¿Lo leemos? Y el Padre me envió. Ese ha dado testimonio
de mí. Vamos a leer de vuelta. El Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz, ni habéis visto su apariencia. ¿En qué momento el Padre dio testimonio de Jesucristo? ¿En qué momento el Padre dio testimonio acerca de Jesucristo? ¿Se acuerdan? Y vamos a ver cuándo ocurrió eso. En Mateo, capítulo 3, versículo 17, cuando Jesús va a ser bautizado por Juan para cumplir con toda justicia. Dice Mateo 3:16. Vamos a leer primero. Observen, miren lo que dice. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente, y he aquí los cielos se abrieron, y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y acá está el versículo 17. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Ese es el testimonio del Padre al Hijo. Y esa es la palabra que utiliza Hebreo con respecto al testimonio de Dios acerca de Abel. Cuando vio el cordero, cuando vio que ardía, cuando vio el sacrificio establecido por él mismo, por Dios, Dios puede testificar y decir: Abel es justo. ¿Qué te parece? Eso es lo más importante. No lo que vos pensás, no lo que la religión donde vas dice, sino lo que Dios testifica acerca de ti. Puedes decir esta noche con certeza y claridad: yo he sido declarado por Dios justo. No soy justo, pero Él me viste. Él me justifica mediante el sacrificio, en el caso de Abel, del cordero, del animalito. Y en el caso del creyente, del Cordero de Dios, Jesús, que quita el pecado del mundo. Dijo Juan: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué te parece, hermano? Ahora, volviendo a Hebreos 11, vamos a terminar hoy con este hermoso versículo, porque hay algo que a veces cuesta comprender lo que dice este texto, porque no queda ahí. Fíjense, Hebreos capítulo 11, versículo 4. Dice: por la fe, Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual, ¿qué pasó? Alcanzó el testimonio de que era justo. ¿El testimonio de quién? El testimonio de Dios. Dios lo declaró justo. ¡Qué maravilla! Ahora, quisiera antes de desarrollar el punto final, mostrarles algo en Génesis 4, porque hay personas que dicen: ¿por qué aceptó a Abel y no lo aceptó a Caín? Porque no lo quería, porque le caía gordo. Verdaderamente lo que yo entiendo y veo en la Escritura es que Dios no tenía una preferencia por la persona, pero sí un camino por la ofrenda. ¿Se entiende? Si vos venís por la senda correcta, Dios, seas quien seas, y hayas hecho lo que hayas hecho, Él te va a aceptar. Él lo va a recibir. Y vamos a ver que hay un diálogo muy interesante ahí, en Génesis 4. Ahora, ¿qué te pasa cuando alguien te rechaza? ¿Te pones contento? Me rechazaron. Qué dolor, ¿no? Ahora vamos a ver, porque Génesis capítulo 4, versículo 5 dice: pero a Caín y su ofrenda no miró con agrado.
con agrado miró la ofrenda de Abel y no la de Caín. Ahora dice, y Caín, ¿cuál fue la respuesta? ¿Qué dice? Enojó mucho. Se enojó mucho. Y su semblante se demudó. ¿Viste cuando estás furioso, enojado, pero que arde uno de la ira? Se te nota en la caripela que estás hirviendo, que la sangre fluye. Esa era lo que sentía Caín por haber Dios rechazado esa ofrenda. La palabra hebrea es arder en cólera, celo, enardecerse, enojarse, indignarse y apesadumbrarse. Estaba ahí, enojado y empacado, ¿no? Ahora, esto es muy importante porque podemos ver el carácter de Dios y la naturaleza de Dios, que Dios no tenía un problema específico con Caín o que no lo había escogido, como dirán ahora lo de la elección, ¿no? No, este no estaba elegido. Y no es así, eso es mentira. Porque mire lo que dice, versículo, vamos a ver un diálogo con Dios, versículo 6. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado? ¿Y por qué se ha demudado tu semblante? ¿Por qué estás hirviendo en ira y estás deprimido y enojado y deprimido? Le dice Dios. ¿Viste? Porque la pregunta es, ¿tenía razón de estar así, Caín? Hay gente que está enojada con Dios, ¿no? Ahora, Dios se le va a acercar, escuchen, a Caín y le va a hablar para hacerlo reflexionar. Y escuchen, darle una oportunidad, aunque usted no lo crea. Vamos a ver cómo. Miren lo que dice Dios, lo va a hacer recapacitar, va a tratar. Si haces bien, ¿no serás aceptado? ¿Cuál es la respuesta? Es una pregunta retórica. Si haces bien las cosas, Juan, ¿no vas a ser aceptado por Dios? Sí. ¿Qué significa hacer bien? Si haces bien, no serás aceptado. ¿Por qué fue aceptado Abel? Porque hizo bien en la forma correcta como debía uno presentarse delante de Dios. ¿Cómo? No a través de obras, sino a través de un cordero. Pero ¿cuál hubiera sido el tema? Que Caín tendría que haber ido a visitar al hermano y decirle, escuchame una cosa, hermano, ¿me das un cordero? Te lo compro. Un primogénito. Y si él hubiera ido, le compra al hermano, que era pastor y tenía ovejas, y traía un cordero, ¿qué hubiera pasado delante de los ojos de Dios? ¿Qué hubiera pasado, María? Ya hubiera sido justificado. ¿Hubiera sido aceptado? Sí. Entonces no era un problema con Caín, era un problema, ¿se entiende? ¿Con qué te querés presentar delante de Dios? Y si nosotros no nos presentamos de la única manera que podemos presentarnos, Dios no nos va a aceptar. Y en el juicio final seremos condenados y seremos echados al lago de fuego y azufre que arde por la eternidad. Siempre fue un cordero y siempre fue un solo camino. ¿Entienden? Entonces, fíjense el amor de Dios hacia Caín. Porque le dice, si vos haces bien, si traes el cordero establecido, ¿no serás aceptado? Y la respuesta es, y sí. Y si no haces bien, o sea, si vos venís con tu soberbia, con tu sobra y tu orgullo, y encima estás enojado por la ira, hirviendo la sangre, y ensañado con tu hermano, mira lo que dice, si no haces bien. El pecado
escucha bien, yace a la puerta y te codicia. Es muy interesante porque Dios le está haciendo una advertencia solemne a Caín, porque conoce a Caín y sabe cuál es la intención de su corazón. ¿Cómo nos cuesta bajar el orgullo cuando uno quiere tener la razón y no la tiene? Porque en este caso está hablando con Dios. Dios le está dando una oportunidad diciendo, si vos haces bien, yo te acepto a través del Cordero, pero no me vengas con cualquier verdura, porque eso no es lo que yo establecí. ¿Es claro o no es claro? Si él hubiera dicho, Señor, tenés razón, perdóname, me enojé, hice mal, traje algo que no era. Abel, hermano querido, me das, te lo compro al Cordero. ¿Me lo das? Te lo compro. Lo traigo, lo sacrifico, lo prendo a fuego, Dios dice, amén. Caín también es aceptado. ¿Entienden eso? No es un problema de Dios, de discriminación. ¿Entienden? Sino es un problema del hombre, del corazón y el orgullo y la soberbia. Que encima que somos soberbios pecadores le queremos decir a Dios cómo Él nos debería aceptar. ¿De dónde saliste, amigo? 4.200 religiones que cada una dice, no, es por acá, no, es por allá, no, es aquella. Son 4.200 caminos al infierno. Camino al infierno. Y es verdad, hermano. Sigue siendo igual. Por eso lo digo y lo recalco y lo resalto. No es que Dios no quiera salvarte. No es que Dios y el Cordero no te alcanza su sacrificio y su sangre y su sustitución en la cruz del Calvario. Porque Él vino a traer un problema que era de toda la humanidad. Por lo tanto, el remedio tiene que tener el mismo alcance que el mal que ha causado el pecado. Si no, ¿para qué sirve? ¿Se entiende eso? Todos en Adán pecamos y todo en Cristo, el Cordero de Dios, podemos ser justificados. No entiendo otra manera. Pero ¿se entiende el diálogo que tiene con Caín amoroso Dios? Ahora, el pecado, miren, le quiero leer un poquito, detallar el versículo 7, cuando Dios le hace la advertencia. Si no haces bien, si vos seguís en tu orgullo, en tu soberbia, no te querés humillar, te quiero explicar algo, Caín. Estamos leyendo Génesis 4:7. El pecado está, lo vamos a traducir así, agazapado a la puerta. Y desea controlarte. Y tú deberás dominarlo. ¿Se entiende? Le está diciendo, si no te humillás, si no bajás un cambio en tu orgullo y tu soberbia, el pecado te va a dominar, te va a controlar y te va a destruir. No solo a vos, porque Él, como no quiso hacer de la manera que Dios había establecido y no quiso hacer el bien, hacerlo de la manera correcta, y el pecado lo tomó, lo controló, lo dominó. Si él caía de rodillas llorando, quebrantado, él podría haber cambiado su destino de su alma, pero frenar el primer homicidio entre hermanos que va a haber en la humanidad. Porque como él no puso marcha atrás, miren lo que pasó. Dios le advirtió, Dios le dijo, si vos haces bien, yo te voy a aceptar. Vení por el Cordero. Y Caín dijo a su hermano Abel, ya acá hay un plan para matar al hermano, vayamos al campo. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Lo asesinó. ¿Viste cuando uno se enoja en ira y explota?
cuánta gente en la cárcel que ha cometido homicidio, después que se le pasó la ira, el enojo y está un poquito ya con la cabeza fría, cuántos se arrepienten y dicen, ¿por qué no me detuve un instante? ¿Por qué me dejé cegar por la ira y terminé matando a una persona? Eso fue lo que Dios intentó hacer con Caín. Frenarlo porque ya sabía Dios lo que quería hacer. Le dio una oportunidad y Caín se dejó controlar por la ira, por el odio y fue contra aquel que él le tenía celo y envidia porque hizo bien. El problema no era Abel, ni siquiera era Caín. Era que él quiso traer a su manera lo que él pensó en su mente que Dios iba a aceptar y fue rechazado. Y esto es muy importante porque acá tenemos el primer homicidio en la humanidad, un hermano contra otro. Es algo tristísimo. Yo pienso en Adán y Eva. Pienso en el corazón de Dios, que intentó por todos los medios frenarlo, hacerlo recapacitar antes que se arrepienta y ya no haya marcha atrás. Ese es el problema del corazón humano. El hombre tiene voluntad, no está anulada. Y Dios no rechaza, Dios quiere salvar a todo pecador. ¿Se entiende eso? Por eso va a haber un juicio. Por eso va a haber todas las acusaciones que hay en contra tuya y los secretos de tu corazón serán revelados en el juicio. Pero otra de las cosas que Dios usará para condenarte es todas las oportunidades despreciadas y pisoteadas por vos de no querer arrepentirte de tu pecado y tu maldad. Las veces que tú has rechazado el mensaje de amor. Tremendo, ¿no? El hombre, que el corazón duro que tiene. Y esto es algo que causa una tristeza terrible. Porque ahora se ha vuelto, no solamente está perdido su alma, está perdida su vida. Y ahora se acaba de transformar en el primer asesino de la tierra. Te la regalo esa, ¿no? Viste que hay gente que quiere sobresalir con cualquier degradación, ¿no? El primer asesino, Caín. ¿Dónde se fue Caín? Infierno. ¿Por qué? Porque Dios no lo amaba. Porque Dios no le dio una misma chance. ¿Es así? No. Porque Él le habló antes del homicidio. Le dijo, fíjate bien, el pecado está agazapado y desea controlarte. Deberás dominarlo. ¿Qué hizo él? No escuchó la voz de Dios. No escuchó la voz de Dios. Y el pecado lo dominó. Por voluntad propia. Eso que quede clarito. Quedó por su voluntad. Dios le dijo, este es el momento de poner marcha atrás. O no hay vuelta atrás. ¿Qué hizo Caín? Siguió acelerando. Siguió acelerando. Y dice, vamos al campo. Qué triste esto, ¿no? El plan para asesinar a su hermano. Ahora, miren la actitud de Caín, ¿no? Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? Y él le respondió, no sé, ¿soy acaso yo guardián de mi hermano? ¿Qué soy? ¿Soy vigilante yo? ¿Me entiende la respuesta soberbia de un hombre que acaba de asesinar a su propia sangre, hermano? ¿Por qué lo hizo? Por envidia. Ahora observen. Y él le dijo, ¿qué has hecho? Y mirá qué lindo esto. Perdón, qué lindo en el sentido del versículo, vamos a ver. No la actitud, lo horrible de esto, pero lo que quiero mostrarle en el 10. Dice, y él le dijo, Dios, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra.
Y quiero detenerme en esto. ¿Por qué la voz de la sangre derramada de Abel clama a Dios? Porque Abel, escuchen bien, es el primer justo mártir que es asesinado por su fe genuina. ¿Se entiende? Esa sangre de un mártir, de un santo, para Dios tiene algo tremendo porque moviliza el corazón de Dios y la justicia de Dios. Entonces, ¿se entiende? ¿Por qué es trascendente la sangre de Caín? Porque es el primer mártir, justo mártir, que muere asesinado por su fe en Dios en forma correcta. El primer mártir que muere, ¿por qué? Por su fe. ¿Se dieron cuenta? Entonces, ahora que tenemos este concepto, vamos a terminar con Hebreos 11, porque lo dice Hebreos, pero teníamos que leerlo acá, para poder hacer un poquito el desarrollo de lo que fue. Entonces, ¿quién es el primer asesino de la humanidad? ¿Su nombre? Caín. ¿Tuvo Dios misericordia y le dio una segunda chance? Sí. ¿Lo quiso hacer reflexionar, poner marcha atrás? ¿Sí o no? Sí. ¿Y qué hizo Caín? Aceleró. ¿Vieron? Ahora, ¿qué dice entonces? Volviendo a Hebreos 11, versículo 4, vamos a terminar con esta parte. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y por último dice, y por la fe, estando muerto, todavía habla. Aquí está el último punto. Esa fe que trasciende los tiempos. La fe bíblica es una fe que trasciende los tiempos. ¿Por qué? Porque fue el primer justo mártir asesinado por su fe genuina, verdadera en el Cordero, en el camino establecido. Ahora, te quiero mostrar porque en Primera Juan te explica por qué lo mató. Si tuviéramos que hacer un CSI, ¿no? Vamos a hacer una investigación, vamos a traer testigos, vamos a escuchar evidencia, ¿no? Fíjense lo que dice 1 Juan 3. Nos va a explicar Juan, revelación por Dios, por el Espíritu Santo. Va a hablar de Abel y va a hablar de Caín. Porque el Nuevo Testamento habla y se sigue hablando. Estamos hablando 2000 años después de la carta casi de Juan. ¿Qué dice 1 Juan, capítulo 3, versículo 3:10, perdón. 1 Juan 3:10, ¿qué dice? En esto se conocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Escuchá, todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Una de las evidencias, hermanos, que hay de que soy salvo, que he recibido el perdón y al Cordero, ¿sabés qué es? Una de las evidencias es el amor por tus hermanos. Un amor que pone el Espíritu Santo. Cuando tú lo abrazas, sientes ese contacto de amor espiritual. Una persona que era desconocida para ti, pero que ahora es tu hermano por el Espíritu, porque somos hermanos, somos hijos de Dios. Y ese es el amor que evidencia un corazón que ha nacido de nuevo. No hay odio, no hay resentimiento, no querés destruir, querés amar a tu hermano. Ahora observen, yo te pregunto, hermano, aquel que no ama a su hermano,
¿Amó Caín a Abel? Si lo hubiera amado, nunca lo hubiera asesinado. Ahora dice versículo 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Escuchá, no como Caín, que era, observa un detalle que no dice Génesis, que era de quién, del maligno. Estaba el diablo ahí. Estaba Dios hablándole para frenarlo, pero estaba el diablo que le estaba comiendo la cabeza para maquinar el asesinato de su hermano que lo ejecutó. Ahí estaba el maligno. ¿Viste qué tremendo? No solo no era salvo, era del diablo. O sos de Dios o sos del diablo. Eso es lo que dice Juan, no hay punto medio. O sos de Dios o sos del diablo. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano, se convirtió en el primer asesino. Y ahora dice Juan, ¿y por qué causa lo mató? Va a responder, ¿por qué lo mató? Porque sus obras eran malas y la de su hermano justas. La envidia, el odio, el resentimiento, la depresión y el deseo de destruir al justo. En realidad, cuando muere Abel, muere la línea. Escuchen lo que voy a decir. Cuando muere Abel, muere la línea donde habría de nacer el Salvador. Porque Dios le dijo a Adán y Eva que de la simiente de la mujer iba a nacer uno, que le iba a aplastar la cabeza a la serpiente, que lo iba a vencer en la cruz del Calvario, con su sangre, con su sacrificio, y le aplastó la cabeza a la serpiente. Entonces, ¿qué pasó? El que venía con la fe correcta, el que era justo, era Abel. Y entonces él dijo, yo voy a terminar y voy a atacar y voy a asesinar a través de la maquinación del maligno Abel. Y fue lo que hizo. ¿Se entendió? Tremendo, ¿no? Vos decís, leer el texto así y dices, mirá, ¿por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Él trajo religión, él trajo esfuerzo, él trajo obras y fue rechazado. Y todo ser humano que venga de la misma manera que Caín será rechazado. Y todos los que vengan de la manera de Abel a través del Cordero serán justificados, perdonados, limpios y salvos. No es que Dios lo discriminó. Dios lo rechazó porque no trajo de la manera establecida correctamente que Dios lo había establecido Dios a través de sus padres. Y la de su hermano, justa. ¿Qué te parece? Tremendo, ¿no? Ahora, fíjense lo que dice Hebreos con respecto a Abel. Capítulo 12, versículo 24. Qué bárbaro la sangre, cómo sigue dando testimonio y clamando por justicia. Porque no lo asesinó un enemigo, un desconocido. ¿Quién lo asesinó? Un hermano. Ahora, ¿qué dice Hebreos 12:24? Va a hablar de Jesús. Y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada, que habla mejor que la sangre de Abel. ¿Viste? La sangre de Abel sigue sonando por justicia hasta hoy. Y quiero mostrarle un texto más en Mateo 23, porque Jesús habló de Abel. Jesús, cuando estuvo en la tierra, Dios hecho hombre, habló acerca del justo Abel. Mateo 23, versículos 34 y 35.
sucede, hermanos, el homicidio sucede entre supuestos creyentes o del pueblo de Dios, como los judíos, asesinando a los justos hombres, santos hombres que Dios, los santos hombres que Dios envía a su pueblo. Miren lo que dice Mateo 23:34. Dice: por tanto, mirad, yo os envío profetas, sabios y escribas. De ellos, y a uno mataréis y crucificaréis, y a otro azotaréis en vuestra sinagoga, y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Está hablando, escuchen, Jesús a su pueblo Israel, a los líderes. Ustedes, cada vez que yo le envíe a alguien para que les hable, justo, profeta, sacerdote, ¿qué hicieron? A uno los mataron, a otros los crucificaron, a otros los persiguieron como perros. ¿Entienden lo que le está diciendo Jesús? Versículo 35. Para que caiga sobre vosotros la culpa de toda la sangre justa derramada sobre la tierra, desde la sangre del justo Abel hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien asesinasteis entre el templo y el altar. Esta es la historia de la religión falsa contra el camino justo verdadero. ¿Cuántos homicidios y asesinatos se han cometido desde la religión falsa hacia los justos, como en la Inquisición en España? ¿A cuántos cristianos asesinaron? ¿No? Lo mismo ha pasado en la historia de Israel. Y por último, ¿por qué lo mataron a Jesús? Vamos a ver Mateo 27 y con esto terminamos. Porque hay un paralelismo de la manera que asesinó Caín a su hermano Abel. Los líderes religiosos, escuchen, no estamos hablando de, ¿cómo se llama esto? Los que atacaron a Israel en el sur de la tierra de Israel. ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama? ¿Un ataque? ¿Lo de Gaza? Sí. Terroristas. Sí. Son terroristas que por su religión celosa se inmolan y asesinan en el nombre de Dios. ¿Entienden? Es así. Miren lo que dice Mateo 27, para terminar. Vamos a leer allí, versículo 15. Ahora bien, en cada fiesta el gobernador acostumbraba a soltar un preso al pueblo, el que ellos quisieran, y tenían entonces su preso famoso llamado Barrabás. Por lo cual, cuando ellos se reunieron, Pilato les dijo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Porque él, miren lo que dice acá, porque él sabía que le habían entregado por envidia. ¿Viste? Eso fue lo que sintió Caín, por eso asesinó al justo Abel. Envidia, porque él trajo lo correcto. Miren lo que dice. Y estando él sentado en el tribunal y su mujer le mandó aviso diciendo: no tengas nada que ver con este justo, porque hoy he sufrido mucho ensueño por causa de él. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidieran a Barrabás y que dieran muerte ¿a quién? A Jesús. Respondiendo el gobernador les dijo: ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos respondieron: a Barrabás. Pilato les dijo: ¿qué haré entonces con Jesús, llamado el Cristo? Todos dijeron: sea crucificado. Y Pilato dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo: sea crucificado. Y viendo Pilato que no conseguía nada, sino que más bien se estaba formando un tumulto, tomó agua, se lavó las manos delante de la multitud diciendo: soy inocente de la sangre de este justo, allá vosotros. Y respondiendo todo el pueblo, dijo:
caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Escuchaste bien? Lo que hizo Caín con Abel, lo hizo los líderes de Israel y el pueblo con el propio Mesías, el enviado, el Cristo. Si la sangre del justo Abel clama, ¿cuánto más, dice la Escritura de los Hebreos, la sangre del Cordero del santo hombre que era Jesús? No era solamente justo, era santo, perfecto. Lo asesinaron y lo asesinamos porque murió por nosotros. Hermanos queridos, que podamos nosotros entender la Escritura, meditar sobre la Escritura y entender, para finalizar en esta frase, hay un solo camino que lleva al cielo y siempre es uno solo, es a través del Cordero. En el Antiguo Testamento un animalito inocente. En el Nuevo Testamento Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios, mirando a Cristo, que quita el pecado del mundo. Siempre es un cordero, siempre ha sido un cordero, siempre será un cordero. Es el único que nos puede cubrir, justificar y dar salvación. Yo agradezco a Dios porque no me voy a parar con una obras delante de Dios diciendo: Dios, acá estoy, mirá lo que hice, qué lindo lo que te trae. Yo vengo como pecador humillado diciendo: yo soy salvo porque el Cordero, Cristo, murió por mí. Ocupó mi lugar, derramó su sangre. Yo no merezco estar acá. Nadie se jactará en su presencia, porque ninguno de los que estemos en el cielo merecemos pisar ese lugar santo. Solo porque el Cordero, su Hijo, se entregó en la cruz, muriendo como sustituto en sacrificio y sangre, podemos ser declarados justos, justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios. Amén. Que Dios bendiga su santa y bendita palabra.